hacer esto acá. Ya, ya. Voy a colocar los datos. Entonces, sería de la siguiente manera. Para que se entienda mejor. Tengo algunas, bueno, conexionadas, ¿no? Triángulo y estrella. Para cuando el voltaje es de 400 en triángulo, en estrella es 690. Este es voltaje, ¿no? Y el amperaje es 13.4 en triángulo y en estrella es 7.7. ¿Sí? Solamente es la primera parte, por el momento. Ahora quiero que hagan el mismo procedimiento que yo hice. Encuentren los valores de fase, tanto del voltaje como la intensidad, por las fórmulas que expliqué en la primera hora. ¿Para cada uno o específicamente para triángulo? Para triángulo y estrella, valores de fase, de voltaje y de intensidad. Para triángulo y para estrella. Si yo sin hacer el cálculo debería salirle para ambos casos el voltaje de fase 400 voltios y la intensidad de fase debería acercarse a este valor que está aquí. Entonces, quiero que me comprendan que estos valores que están aquí son los valores de fase mediante cálculo. ¿Entendido? ¿Entendido lo que hay que hacer? ¿O alguna pregunta que tengan? Ingeniero, repítalo otra vez, al favor. Ya, estos son los datos de placa que está, la primera parte, ¿no? Que está en lo que yo envié al grupo, ¿no? Si se dan cuenta, dice 400 y 690 el voltaje y más hacia un costado, dice A de amperaje, y dice 13.4 y 7.7 amperes. Es decir, para triángulo, cuando yo conecte el triángulo con una alimentación de 400 voltios, voy a obtener un amperaje de 13.4. Y cuando conecten estrella a 690 voltios, voy a obtener un amperaje de 7.7 amperios. Ahora quiero que me encuentren los valores de fase de cada uno de los conexionados, tanto el voltaje de fase como la intensidad de fase. Yo les decía que sin necesidad de hacer el cálculo que ustedes van a hacer, yo sé que debe acercarse, los valores de fase deben acercarse a 400 voltios para el voltaje y 7.7 amperios para amperaje, ¿no? Deben salir de valores parecidos. Intensidad de fase, 7.7 amperios. Entonces quiero que verifiquen eso. Puede salir 6.98, 390 y algo, ¿no? Pero que se acerquen a este valor. Lo mismo que dicen antes, lo van a hacer ustedes. Quiero que verifiquen mediante la fórmula si esto sucede. Por ejemplo, voy a hacer el primero, solamente el triángulo. Ya, y el triángulo, yo le confirmo que sí sale 7,74 amperes. Ya. Vamos a Y ahí verificar solamente el triángulo. Ah, ya. En triángulo, el voltaje de fase era igual al voltaje de línea, ¿no? Es decir, que el voltaje de fase es igual a 400 volts. Y la intensidad de fase era igual a, disculpe, no. No, la intensidad, a ver, triángulo, ¿sí? Bien, disculpe. Está bien. Es igual a 400 volts. Y la intensidad de fase es igual a intensidad de línea sobre 1.73 en triángulo. Es decir,
intensidad de fase es igual a 13.4 dividido para 1.73. ¿Y eso sale? ¿Cuánto sale ahí? Ahí me salió 7,74. Ya, 7,74. Que son valores casi parecidos, bueno, en la segunda, el valor encontrado a los que yo indiqué. Entonces estoy comprobando que sí es verdad que el voltaje de fase y la intensidad de fase es igual a los valores menores de mi conexionado. Solamente hecho en triángulo. Ahora quiero que hagan lo mismo, pero en estrella con la fórmula en estrella. Y verifiquen si se asemejan a esos valores. ¿Entendido? No, mi estrella era Ingeniero, a mí me da 390 y el mismo resultado del ejercicio anterior, en voltaje de fase. Es que se acerca al valor que yo les indiqué. Claro. Casi a 400, ¿no? En estrella, ya lo ayudo. Sí, en estrella. Ya vamos con la parte de estrella. Vamos a hacer la primera. En estrella, la intensidad en línea. Ahí me salió 402. Intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. O intensidad de fase es igual a intensidad de línea, no mismo, ¿no? Es decir, que la intensidad de fase, veamos el voltaje, la intensidad en estrella es 7.7 amperes. ¿Ya? Ahora vamos con el voltaje de fase en estrella. Es igual al voltaje de línea sobre 1.73. ¿Ya? Voltaje de fase es igual, veamos el voltaje de línea en estrella, son 690 dividido para 1.73. Es decir, que el voltaje de fase es igual, vamos a división, 690 dividido para 1.73. 398.84. Que se acerca al valor que está de 400, ¿no? Entonces, he comprobado de nuevo que así lo conecten en diferentes configuraciones, siempre va a trabajar con los valores menores, ¿no? Tanto en estrella en este caso como en triángulo. Entonces, voltaje de fase se acerca a 400 y la intensidad de fase se asemeja. ¿Entendido? Sí, claro. ¿Alguna pregunta que tenga? Bro, a mí me salió 402 de punto 3, pero se aproxima ya no, el 398. O tiene que ser exactamente ese mismo. Dividido 690 para 1.73. ¿Me escucha? Ah, ya, perdóname, es que le puse 696, no le puse 690. Ese es el error. Ah, entonces va a ser eso, ya. Entonces, bueno, ya con la placa que está ahí, con la primera parte, porque esa placa, si se dan cuenta, tienen más forma de conexión, o sea, más niveles de tensión para conectar. Esta es la primera parte, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte. Miren la placa y debajo de los voltajes que yo acabo de colocar, ya voy a eliminar esta parte de aquí, están otros niveles de voltaje, así mismo. Triángulo y estrella. Y ese nivel de voltaje es de 460 en triángulo y en estrella 795 para el voltaje. Y para el amperaje, que se encuentra más allá,
Están los mismos valores, ese 13.4 y 7.7 amperios. ¿Ya? No se olviden, estos valores son de línea. De línea. Ahora quiero que ustedes solo hagan lo que yo acabo de explicar de nuevo. Encuentren los valores de fase. ¿Cuánto es el voltaje de fase y cuánto es la intensidad de fase? Yo, sin necesidad de hacer el cálculo, de nuevo les indico que siempre va a ser los valores menores. En este caso, voltaje de fase va a ser 460 voltios y la intensidad de fase va a ser 7.7 amperios. Quiero que verifiquen en ambos conexionados que sean estos valores que acabo de colocar aquí. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ya, ok. Confirmado, así sale. Los resultados que usted da, profe. Ya, voy a hacer de nuevo acá. A ver, vamos En primero. el 460, a mí me sale un aproximado de 459,5. Ya, vamos. Vamos con triángulo. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Así que el voltaje de fase es igual a 460. Y ahora la intensidad de fase es igual a intensidad de línea sobre 1.73. Ahí me salió ahí 7,74. Ya, intensidad de fase es igual en triángulo a 13.4 amperios sobre 1.73. Si hago esa división, $13.4 dividido para 1.73, 7.74. Bueno, así se asemeja al que coloqué. Por el caso de estrella. En estrella, la intensidad de línea y fase es igual. Intensidad de línea es igual a intensidad de fase. Es decir, que intensidad de fase es igual a 7.7 amperios. Y ahora el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre 1.73.
Voltaje de fase es igual al voltaje en línea 795 dividido para 1.73. Voltaje de fase es igual a 795 para 1.73. 459.53. Esto es volts. Entonces, de nuevo comprobé que salen los valores bajos, ¿no? Voltaje de fase y la intensidad de fase. ¿Ya? Son valores máximos que pueden soportar las bobinas internamente cuando trabajan. Siempre hay valor menor, sea cual sea el conexionado. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro, ingeniero. Y si quieren pueden buscar cualquier placa que esté en el internet y verificar el mismo procedimiento. Y siempre va a ser igual, sea cual sea la tensión de alimentación del motor. Bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. El día de mañana vamos a hacer más ejercicios, pero ya van a ser ya como tareas, ¿no? Entonces, para que se conecten, porque vamos a hacer tareas en clase, ¿sí? En base a otras placas. Yo le coloco la placa y usted, en base a esa placa, verifica primero los valores de voltaje y de intensidad de línea, y luego verifica o comprueba que los valores de fase son los que tienen el dato más bajo, ¿no? Si no hay preguntas, vamos a quedar hasta ahí. No se olviden, mañana vamos a hacer tarea en base a esto. Y bueno, pueden colocar presente su nombre y nos veremos el día de mañana.